Misión: somos una entidad cooperativa de intermediación financiera, únicos con presencia en las 4 regiones del país, comprometida ética y profesionalmente a mejorar la calidad de vida de nuestros socios y sus familiares a través de productos y servicios comprometidos con un equipo humano calificado, fundamentado en responsabilidad social. Visión: al 2021 superamos los 100 millones de activos con una administración basada en procesos automáticos y mejoramos la calificación de riesgos. Objetivos: ofrecer un servicio de calidad a la comunidad que funcione en pro de hacer realidad los sueños de nuestros socios y clientes. El organigrama estructural de la agencia. Tenemos jefe de agencia, oficial de negocios, asistente operativo de negocios y recibidor pagador. Historia. Una breve historia. La COP-CCP Limitada nace hace 31 años con la asociación de 25 personas con el nombre de COP-CCQ Limitada. En el 2003 pasa a formar parte de la Superintendencia de Compañías con el nombre de COP-CCP Limitada. En el 2014 obtiene la calificación para realizar la agencia en la ciudad de La Guardia con la siguiente dirección: Avenida Amazonas, Casa 182 y 12 de febrero. Desarrollo del sistema productivo en el modelo capitalista. En el capitalismo, las empresas y los individuos usualmente son representantes de ellos mismos y llevan a cabo la producción de bienes y servicios mediante una forma de propiedad privada e interdependiente, dependiendo de un mercado de consumo para la producción de estos mismos y que permitan la obtención. Los capitalistas tienden a que los recursos invertidos por los prestadores de capital para la producción económica estén a manos de las empresas y personas particulares. De esta forma se facilita el uso, empleo y control de la producción que se utilizan en la producción de bienes y servicios de las mismas en cada empresa. En el modelo capitalista tenemos 3 características, que son el capital, trabajo y régimen de propiedad privada. En sí, esto de aquí es un modo de producción capitalista que se caracteriza por la propiedad privada de los medios de producción, la extracción de la plusvalía creada en la producción por una clase de propietarios privados, trabajo asalariado y la distribución de los regímenes de capital, que es el consumo de cada principal en el mercado para la extracción de estos servicios y productos. Me ha tocado exponer el tema de lo que es el sistema de la banca en el Ecuador desde sus orígenes hasta lo que es el comúnmente llamado feriado bancario en el Ecuador. El camino de creación de funcionamiento del Banco del Ecuador no fue casualidad, sino una medida que contrarrestó los excesos de la banca local a lo que se llamó históricamente el periodo plutocrático, en una época cuando las emisiones de circulante no estaban respaldadas con depósitos ni con suficientes reservas y cuando las grandes familias de la élite agroexportadoras eran dueñas de bancos, surgió un movimiento de militares jóvenes. En 1995 pusieron al poder al presidente Gonzalo Córdoba. Lo que es la Revolución Juliana, lo que se refiere a este periodo, marcó procesos de comercialización social y económico como las herencias más notables y transformadoras de esta etapa histórica en lo que es el Código del Trabajo y también lo que es la Caja de Seguridad Social y la creación del Banco Central del Ecuador. 3 ejes sobre los cuales se forma la Constitución de 1928. El presidente Isidro Ayora firmó el 4 de marzo de 1927 la línea orgánica del Banco Central del Ecuador y mediante escritura pública se emite la Constitución del Banco justo cuando la Revolución Juliana había cumplido 2 años. El 9 de julio de 1925 no fue sino el 10 de agosto en lo que es julio de 1926, un organismo encargado de reconocer cuánto de dinero existía en el país y cuánto de dinero se podía autorizar para su circulación, para lo que son los bancos privados ya no podían emitir ni billetes ni monedas. Por esta razón, el 18 de octubre de 1926 se dispone que los bancos eran los únicos autorizados a distribuir billetes, se dieran cantidades de valores de oro y plata como reserva monetaria del país. Paralelamente a estas actividades del Banco Central, Edwin Kennedy
diseña el proyecto de ley orgánica del Banco Central del Ecuador, en donde se le dan potestades de emitir dinero, fijar tasas y ser depositarios del gobierno de los bancos asociados, administrar el mercado de cambios y como un agente fiscal. La Revolución Juliana y los militares progresistas se dieron plasmados políticamente en la alternancia hacia los civiles, pues la Junta Militar convocó en enero de 1926 a los doctores Isidro Ayora, Humberto Albornoz y Viteri Lafronte, los señores Julio Moreno, Adolfo Hidalgo Narváez, José Antonio Gómez y Pedro Pablo Pérez Baquerizo, con la finalidad de nombrar un presidente interino, que fue posicionado el 1 de abril de 1926. Es así que el doctor Isidro Ayora da paso al proyecto de emisión Kennedy y en 1927 nace por primera vez el Banco Central del Ecuador, que fue posicionado el 1 de abril de 1926. Es así que el doctor Isidro Ayora da paso al proyecto de emisión Kennedy y en 1927 nace por primera vez el Banco Central del Ecuador. La idea del Banco Central en 1927 fueron múltiples. Primero, un banco que era emisor, o sea, en otras palabras, era el instituto que concentraba el monopolio de emisión. Eso fundamental desde la perspectiva económica y política, inclusive de los ecuatorianos. Inclusive, segundo, con el paso del tiempo fue un regulador de la política monetaria y también regulador de las políticas crediticias y cambiarias de lo que es el país. Podríamos decir que a mediados del siglo XX fue una época de más alto prestigio institucional, porque el Banco Central resumía esas 4 funciones, más la de ser banco de bancos. O sea, un banco que daba crédito a la banca y a su vez en términos de mantener liquidez apropiada en el sistema. Uno de los mentalizadores de la banca central, Luis Napoleón Dillon, aseguró que todas las reformas económicas tuvieron que ver con la crisis causada sobre los cambios del billete, sobre lo que son las emisiones de respaldo, la inflación, la especulación y el abuso del crédito, el desnivel de la balanza de pagos, la falta de control oficial sobre los bancos y la anarquía, la rivalidad bancaria también de los bancos privados que existían en ese entonces en el Ecuador. Cuando la moneda se regularizó, se hizo un cambio, porque cuando se produjo el golpe en 1925, el ministro Luis Napoleón en ese entonces eran los pilares para la fundación del Banco Central. De pronto fue el pilar más importante en esa época, entre los años 25 y 27, fue recogiendo poco a poco el oro del Banco Central. De pronto fue el pilar más importante en esa época, entre los años 25 y 27, fue recogiendo poco a poco el oro que tenían los bancos en ese entonces como respaldo a la emisión que realizaban cada uno de ellos. Era necesario tener una institución que normara y controlara la emisión y circulación de moneda en el país. Por ello, el Banco Central del Ecuador se constituyó en el aglutinante de todas las instituciones bancarias para estabilizar la moneda y darle continuidad mediante el patrón oro. De acuerdo a eso se fijó el acuerdo del valor del sucre en torno al patrón oro. El manejo simbólico de una moneda unificada reforzó lo que fue la crisis, las finanzas en el país, ya que no existieron más billetes de banco locales, sino al contrario, todo el país contó con una bandera, con un himno, un escudo y una sola moneda. Hablándoles resumidamente sobre la historia de la crisis bancaria del Ecuador, la historia empieza en 1995 durante el régimen de Sixto Durán Ballén, para bajar la inflación y arreglar una crisis económica que se venía arrastrando de años pasados. Se elevaron las tasas de interés, con la idea de impulsar a los ahorristas
nacionales y extranjeros a depositar su dinero y que los bancos tuvieran suficiente para poder prestar y así reactivar la economía en el Ecuador. Además, se liberalizó el sistema financiero permitiendo la creación de varios nuevos bancos, como las tasas de interés para el ahorro, conllevaron a ser hasta del 270% en lo que es la política macroeconómica de la por lo que era más rentable tener el dinero en el banco que realizar actividades productivas. Pero todo este dinero que entró a la banca no fue bien utilizado. Muchos de los banqueros empezaron a prestar plata a sus amigos y asimismo sin pedir suficientes garantías. Así los banqueros se convirtieron en agricultores, en mineros y camaroneras, gracias a los famosos créditos vinculados. Pero el primer campanazo viene con el Banco Continental, ya que tras su quiebra, este banco fue intervenido por el Estado y se hace ahí lo que es un mal precedente, porque el Estado salva a los bancos mal administrados. Otros fenómenos solo empeoraron la situación en los siguientes años, porque la guerra fue una de las tantas causantes, porque la guerra fue una de las tantas causantes sobre lo que es la crisis económica fue la guerra con el Perú, la crisis asiática, los bajos precios del petróleo y lo que fue el fenómeno del Niño. Debilitaron aún más, aún ya que se encontraba enfermo el sistema financiero en el Ecuador. Estos eventos generaron una crisis bancaria. La gente empezó a retirar masivamente su dinero de todos los bancos, pero los bancos habían prestado de más. Así, en 1998, la crisis financiera se generaliza y con la excusa de pagar a los cuentaahorristas y a los bancos quebrados, se crea la AGD en diciembre de ese mismo año. 3 días después, el Filambanco es intervenido. Ese mismo año, el Estado intervino el Solbanco, el Banco de Préstamos y el Banco del Tungurahua. En el 99 el Sucre se dispara y alcanza los 10.000 sucres por dólar, golpeando fuertemente al país entero. Para evitar el retiro masivo de los ecuatorianos sobre el retiro de todo su dinero que contaban en ese entonces en el banco, la devaluación de la moneda. Es así como el gobierno decreta lo que es el feriado bancario durante el periodo de 5 días y se congelan los depósitos de todos los ecuatorianos. Durante el periodo de 5 días y se congelan los depósitos de todos los ecuatorianos. En ese mismo año quiebra el Banco del Progreso y su presidente en ese entonces, Fernando Aspiazu, estaba apresado. También quebraron los bancos Filancor, Vinagro, de la SUA y Occidente y otros bancos más que tenía el Ecuador, como incluido también lo que es el Banco del Pacífico. El caos en ese entonces era fatal y entrando al nuevo milenio, el presidente Maguad le entrega al presidente Noboa un país dolarizado, dejando el cambio del sucre al dólar de 25.000 sucres por dólar. Y pocos días después, el 21 de enero, Maguad es removido del poder por un golpe indígena militar. Mientras tanto, la AGD devuelve el dinero congelado a la gente en papeles y los ahorristas que tenían sus dineros en sucres perdieron el doblemente por el valor de los papeles y por la devaluación del dólar en ese entonces. Por otro lado, los grandes deudores de la banca cerrada se reúnen y crean un fideicomiso para pagar sus sepultadas deudas. Y es así como la historia de la banca en el Ecuador dio mucho énfasis y sobre todo mucho dolor a millones de ecuatorianos. Como es de conocimiento público, hubieron ecuatorianos deudores de la banca cerrada se reúnen y crean un fideicomiso para pagar sus sepultadas deudas. Y es así como la historia de la banca en el Ecuador dio mucho énfasis y sobre todo mucho dolor a millones de ecuatorianos.
como es de conocimiento público, hubieron ecuatorianos que se amarraron afuera de lo que es el Palacio Presidencial, exigiendo sus derechos y exigiendo que se les devuelva el dinero que ellos con tanto esfuerzo habían dejado en los bancos. También este feriado bancario benefició a aquellos que habían hecho préstamos, porque con la devaluación de la moneda tuvieron que pagar muy poco por los préstamos que habían hecho. Y perjudicó bastante a la gente que tenía su dinero ahorrado y que tenía millones de dólares en el banco y que lastimosamente de eso tuvieron que lo único que les dieron y lo que tuvieron que recuperar fue el 2% de sus ahorros, que significa muchísima pérdida en el Ecuador. Muy buenas tardes. La pregunta que les daré a continuación es la número 4, que se basa en identificar los mecanismos de comunicación que han diseñado los bancos para la difusión de su misión, visión, valores, estrategias de negocio, objetivos e indicadores de gestión. La misión del Banco Pichincha es ser un líder que contribuye al desarrollo del Ecuador, atendiendo las necesidades financieras de las personas, de sus instituciones y de sus empresas. La visión. El Banco Pichincha es el líder de un mercado de imagen, participación, productos y calidad de servicios enfocado hacia el cliente. Los mecanismos de comunicación son las carteleras, los spots publicitarios, las páginas web, la televisión, los periódicos que, sin embargo, se utiliza hoy en día. Los servicios que presta el Banco Pichincha son servicios de pago, transferencias bancarias, giros al exterior, entre otros. La misión del Banco Internacional es ser más respondiendo con solidez y eficiencia y calidad a las necesidades financieras de nuestros clientes. Visión, ser el mejor banco del Ecuador, con crecimiento sólido y rentable, talento humano, calidad y servicio, eficiencia y productividad. La visión del Banco Ecuador. Somos un banco público desarrollado para la inclusión, la asociatividad y la mejora de la calidad de los micro, pequeños y medianos empresarios, principalmente de agronegocios, comercio y servicio de los sectores rural y urbano. Que utilizan los tres bancos, que son Banco Pichincha, Banco Internacional y Banco Ecuador, se basan en capacitaciones, programas, medios de comunicación, páginas web, entre otros. Los valores del banco son la responsabilidad, compromiso, honestidad y respeto. Elabora un informe de visita previa y una propuesta de planificación para el inicio de una auditoría de gestión en la empresa seleccionada. Primeramente, para realizar una auditoría, el jefe o representante de una organización o asociación debe solicitar la auditoría, donde especificará qué tipo de auditoría desea y de qué fecha. Luego se firmará la carta de compromiso entre el representante de la asociación o organización y el auditor, donde se especifican los siguientes términos: el objetivo del examen, las responsabilidades, el alcance, el equipo de trabajo, la confidencialidad y la remuneración. Luego de firmar esta carta, se realizará la notificación del inicio de la auditoría, donde se solicitará la colaboración y predisposición para la entrega de documentos oportunos. Se realizarán las siguientes hojas de trabajo: hoja de distribución de trabajo, hoja de distribución de tiempo, hoja de marcas y la hoja de índices. Para la elaboración de visita previa, se realizarán los siguientes datos de la empresa: el nombre de la empresa, el representante legal, el RUC, la dirección, teléfono, el jefe de agencia. Se realizará una breve historia, la base legal de la empresa, la misión, visión, las fuentes de financiamiento, el organigrama estructural. Se realizará un informe de matriz FODA y por último los objetivos y las estrategias de la auditoría.